Toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Por Dios fue inspirada la palabra. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, del pasar, de los moveres espirituales, la gente ha dejado de buscar la palabra de Dios y poner sus oídos a lo que le vengan a decir. Por eso nosotros vemos cómo la gente va donde un brujo, va donde un hechicero, porque quiere conocer su futuro, supuestamente. Y pagan una cantidad de dinero. Yo no sé, nunca fui a una cosa de esas, pero sí sé que les cobran una cita y les cobran por un trabajo que les tengan que hacer, que porque el brujo es efectivo. Entonces, a medida que fue avanzando, que fue creciendo la maldad en la humanidad, la gente fue dejando a un lado la palabra, fue dejando a un lado leer la Biblia. Yo recuerdo, yo era pequeña y yo estaba leyendo la Biblia y a mí me gustaba leer Apocalipsis. No me pregunten por qué, pero... Y un día mi papá me vio que yo estaba leyendo Apocalipsis y me dice, no lea eso que se vuelve loca. A mí me dio unos nervios que yo nunca más volví a leer la Biblia. Claro, si yo estaba leyendo y me ve que estoy leyendo Apocalipsis y me dice, no lea eso, o sea, yo creo que él se refería a ese libro, al Apocalipsis, me dice, no lea eso porque se vuelve loca. No, desde ahí nunca más volví a leer la Biblia. Porque a veces cometemos errores y pensamos de que en esa época, bueno, yo los entiendo, no había una revelación de lo que era la palabra de Dios. Y a través de la escritura usted se encuentra con palabra revelada. Pero hoy quiero enseñarte dos cosas. Hoy quiero enseñarte, primero te voy a enseñar lo que es logos, luego te voy a enseñar lo que es rema, para que podamos entenderlo como Dios nos habla. Amén. Logos, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña al Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. ¿Qué es el logos? El logos es la palabra fija de Dios. ¿Que dónde la encontramos? En la escritura, en la Biblia. ¿Y qué es el rema? Yo quiero que usted tenga bien claro qué es el rema. El rema vamos a leerlo en Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo a la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de qué? De Dios. El rema es la palabra que Dios nos habla directamente. Amén. Y nos habla concerniente a una situación específica que usted y yo estemos viviendo. O sea que el rema es una porción del logos, de la palabra, que se aplica a mi vida en alguna situación o área que yo esté viviendo. Pero a veces usted y yo nos encontramos con muchas cosas, ¿sabe? Hay muchas doctrinas de error que nacieron de una palabra, que solamente escogieron una palabra y dijeron, de esta palabra vamos a sacar una secta, una enseñanza, y se fueron y se dieron con eso. Hoy en día pasa, hoy en día ocurre. Mire, yo recuerdo y pienso mucho de que si usted y yo, como hijos de Dios, no leemos la escritura, estamos en nada. Estamos en nada. Porque usted puede venir a alguien aquí a hablarle y decirle, y profetizarle y decirle una cantidad de cosas, y como usted no lee la palabra, usted se las traga enterita. Y usted no sabe lo que le están diciendo. Y eso no es de Dios. Todo lo que a usted le profeticen, todo lo que a usted le hablen, tiene que pasar por un filtro. ¿Y ese filtro es qué? La palabra de Dios. Leía yo el testimonio de un hombre en Estados Unidos
llegó un profeta a la iglesia y este profeta lo hace pasar junto a su esposa y delante de toda la congregación le dice: ella no es tu esposa, ella no es su esposa. ¿Usted cree que cómo se habrá sentido la esposa? Yo lo mato. Yo le meto 3 cachetadas a ese profeta. ¿Sabe? Eso empezó a afectar la vida matrimonial de esta pareja. Y él empezó a ir a muchas consejerías, a pastores a ver qué le decían. Y todos los pastores le decían: eso no es de Dios. ¿Cómo se te ocurre que te van a decir que ella no es tu esposa? Cuenta él que pasó un año en esa lucha. Y él estaba orando para que Dios le quitara a la mujer. ¿Qué estaba queriendo él? ¿Matarla? ¿Qué estaba declarando sobre la esposa? ¿Que se muriera? ¿Usted cree que Dios estaba en el asunto? Y llega él y cuenta la historia, porque eso fue verídico. Él llegaba y cuenta que en esa oración Dios le habla y le dice, porque es que sabe que decía él: Señor, es que tú tienes que quitarme esta esposa porque hay muchas almas que necesitan de ti. Ella está siendo piedra de tropiezo para que yo vaya y evangelice. Ay, ay, ay. Y llega Dios y le habla. Le dice: sí, tú amas las almas, pero si no eres capaz de cuidar a tu esposa, de restaurarla, de levantarla, no te voy a dar ni un alma más. Dice este hombre que para él eso fue confrontante en su vida. Fue como un choque, fue como un despertar de una palabra que habían soltado sobre él. Mire lo tremendo, mire lo terrible que es, que usted le suelten una palabra, usted se la coma enterita, usted no la pase por el filtro que es la palabra de Dios. Muchas veces a ustedes les van a decir muchas cosas. A mí me han dicho cosas y yo sé que algunas cosas son de Dios, otras no son de Dios, pero yo las tengo que discernir. Pero si yo no tengo mis sentidos espirituales abiertos, como dicen ahí, cualquier bus lo lleva a uno. ¿A dónde? A Roma era, ¿no? Miren lo terrible que es tener nosotros un corazón puro para recibir las cosas de parte de Dios. Había una vez un hombre que nosotros conocimos, que él tenía un problema sexual y él se fue a Estados Unidos y por allá peor, y llegó aquí a Cali y le dice a mi esposo: es que Dios me habló que yo era un Jesús, que yo era Jesús, y yo voy a colocar una iglesia para personas que tengan la misma condición sexual que yo tengo, porque Jesús está ahí. ¿Qué dice la Escritura? Eso es de Dios. No es de Dios, pero la quieren acomodar y vienen a ti y te sueltan una palabra que tú dices: ay, sí, y te la tragaste entera y te vas caminando con la palabra. Porque es que, ay, no, es que la hermanita Yuca me dijo esto y yo le creo a la hermanita Yuca. Ojo, si no es de Dios, ¿cómo va a ser? Y por eso es que nosotros tenemos que aprender. Hay palabra, hay profecía que Dios nos habla a todos grupalmente, y es esa palabra rema que llega a su corazón. ¿Cuántos Dios les ha hablado a través del logos, de la palabra, una palabra rema para su vida? La que usted sabe que cada que la lee, que cada que la recuerda, esa palabra a usted le da vida. Esa palabra usted dice: yo camino por esa palabra. Así tenemos que ser nosotros. No esperando a que nos digan, a que nos hablen, no. ¿Para qué? ¿Será que Dios no te habla? ¿Será que Dios no te dice? ¿Será que Dios no te muestra si eso no es la persona correcta que tú quieres elegir? Yo creo que Dios a nosotros nos muestra en cualquier momento de nuestra vida. Y aún estando nosotros en el pecado, Dios nos muestra
Porque usted peca, pero usted sabe qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. ¿O me equivoco? Mire, casi el 60, el 50% de lo que Dios a mí me muestra, me habla, es a través de los sueños y de las visiones. Y bueno, la gloria sea para el Señor. Cuando Dios me muestra a mí algo, es porque algo pasa. Es porque algo va a pasar. Mire, yo tenía entronado a mi hijo. Yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, pero yo tenía entronado a mis hijos. Dios primero me saca a mi hija del trono y casi que no me saca a Santiago. Y yo tuve un sueño con Santiago, como 2 meses antes de que Dios me los desentronara del corazón. Y en ese sueño yo veía cómo mi hijo se estaba muriendo y yo no podía hacer. ¿Usted se imagina el desespero que uno siente? Yo lloraba y yo gritaba en ese sueño por querer sacar a mi hijo y yo chillaba y yo me levanté llorando, asustada, y yo le contaba a mi esposo, mira, pero mi esposo no me entendió el sueño. 2 meses después, en un veraca, mire, eso fue hace poco, porque él es el niño de la mamá, pero ya de otra manera. Y en un veraca, yo creo que fue el primer veraca que nosotros hicimos, no recuerdo bien, Dios me lo arrancó del corazón. Y Dios me dijo, yo no comparto mi gloria con nadie y te va a doler. Y ese día chillé, pero me acordé que Dios 2 meses antes me había dicho lo que iba a pasar. ¿A ti Dios no te muestra? ¿A ti Dios no te enseña? Si tú lees la palabra, pero ¿sabe por qué a veces somos así? Porque no leemos la escritura. No leemos. Un día tuve la visión. Entró una joven, estamos en la Casa de Paz de Ciudad Córdoba, y entra una joven y yo la veo en embarazo. Y yo me quedé, yo dije, no, Dios mío, ¿esto qué es? Pero yo se la solté. Yo le dije, yo te vi en embarazo. Y era una niña. ¡Ay, pastora, cómo se le ocurre! No, bueno, no, simplemente digo lo que vi. 2 años después, quedó en embarazo y tuvo una niña, tiene una niña, por ahí anda. Mire, Dios muestra, pero nosotros tenemos que estar alineados con Él. Porque a veces, como les contaba yo hace 8 días, hay sueños que salen de nuestro corazón, de nuestras emociones. Y si nosotros no vamos a la escritura, si nosotros no confrontamos todo con la palabra de Dios, no vamos a avanzar. Dios usa al que quiere. Y a mí el Señor me ha quitado una cosa de mi cabeza, porque yo tenía muchas, ¿cómo se dice? Enseñanzas, fortalezas en mi mente, y yo decía, y yo era las que decía, pero es que no puede ministrar porque está en pecado, no puede ministrar porque está así, porque está lo otro. Pero Dios me decía, ¿cuántos son aparentemente santos y su corazón está podrido? Mire, nosotros tenemos que examinarnos diariamente. No somos perfectos. ¿O habrá alguien aquí perfecto? No, pero Satanás es tan experto de engañarnos en un instante. En un instante te puede engañar y puedes perder la bendición. Una vez una mujer hablaba conmigo y me decía, pastora, yo llevo yo no sé cuántos años guardándome para el Señor. Y vino un hombre y en menos de una semana yo le fallé a Dios. La palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y puedes tener los años que tengas, siempre tienes que estar alineado con Dios. Porque Satanás quiere dañarte. Él no te ama. Él anda como león rugiente
buscando a quien devorar, y puede utilizar aún a un hombre de Dios, soltarte una palabra para dañar tu ministerio, para dañar tu caminado. A veces queremos llegar rápido a las cosas, queremos todo rapidito, queremos todo así rápido, que Dios me hable, que Dios me diga, que Dios ame. Ay, no, es que yo estoy esperando que venga el profeta Yuca y me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Tú no sabes lo que tienes que hacer? Es mi pregunta. ¿Tú sabes que esas conversaciones no te están llevando a nada bueno y las sigues teniendo? ¿Tú sabes que haces cosas malas delante de Dios? ¿Que no cumples la palabra de Dios? ¿Que las casadas dicen que tenemos que estar sujetas a los maridos? Y usted es una rebelde sin causa, que es capaz de darle un guarapazo a su marido. Ay, yo no sé, Señor. O esos hijos que irrespetan a los padres. Ah, que esta vieja, que esta yo no sé qué, que esta yo no sé cuánta, que yo... ¿Qué les espera? ¿Qué les espera a esta juventud? ¿Qué les espera? Nosotros en algún momento, por ahí he escuchado una prédica de un hombre de Dios que decía que nosotros los grandes le hemos fallado a las nuevas generaciones, era algo así, ¿no? Y él decía, y yo pensaba y analizaba y meditaba, porque hay algo que yo quiero que usted entienda, yo se lo puedo repetir cada 8 días. Amén porque usted ve prédicas. Amén porque usted ve prédicas de otras personas. Pero no se quede solamente con ver, ejecute lo que le enseñan. Sea hacedor de la palabra, no sea oidor. Usted está aquí, yo le estoy hablando, usted puede estar pensando, ay, si mi marido no ha llegado a la casa, el sinvergüenza ese andará por allá, que ta. O está pensando en lo que se va a comer, o está pensando que mañana tiene que hacer dieta porque ha tragado como nunca este fin de semana. Puede pasar, ¿no? Pensando en otras cosas y pensando en el negocio de mañana, pensando en que tengo que y Dios le está hablando y usted salió y se le olvidó todo lo que aprendió. Porque sus sentidos no estaban correctamente alineados a lo que Dios estaba hablando hoy. Porque nos desenfocamos, porque es más fácil para usted. Hay gente que dice, pastora, es que para mí es difícil leer. Pues ponga la Biblia audible, escúchela. Yo les he dicho, todos los días lea Proverbios, el proverbio del día. Si usted apenas va a empezar a leer la Biblia, pues empiece a leer los evangelios, el evangelio de Juan. Haga algo. ¿Para qué tiene ese celular? Mire, yo hago el de la Biblia en un año y la terminé, porque yo no empecé en enero, yo la empecé como en junio del año pasado y ya la terminé y le digo al pastor, ay, acabé la Biblia en un año ya, pero pues para mí era gozo, pero cada año lo hago, pero pues para mí era gozo que ya había acabado. Ahora me estoy leyendo el Nuevo Testamento. ¿Sí ves? Hay que cogerle, bueno, esa vaina ¿para qué sirve? Hágale, descargue, ponga audios. Si a usted no le gusta leer, porque hay gente que no tiene el hábito, no puede por los ojos, no sé, escuche la Biblia, apropiese, llénese de la palabra, pero usted no, ¿de qué se llena? Del chisme, del bochinche, que la hermanita dijo, que la hermanita no, vea, esas personas tan almáticas que hay, no asmáticas, sino almáticas, que todo les afecta, que todo les duele, que todo les molesta, es porque su corazón no se ha rendido a la voluntad de Dios. Es porque leen y es como si estuvieran leyendo una revista o leyéndose el libro de Harry Potter. No hacen nada, no la aplican. ¿Para qué? ¿Para qué usted dice que es cristiano? ¿Para usted qué dice que yo soy cristiano, pero su testimonio está lejos? Su testimonio está lejos. Bueno, yo soy un cristiano y yo tomo lo que la demanda de ser cristiano, un hijo de Dios para mi vida. Si yo soy un hijo de Dios, mi vida tiene que cambiar. Yo no puedo ser igual. Mire, hay personas que dicen ser cristianas y su corazón es lleno de odio. Y el odio que tienen
Lo transmiten a sus hijos, a sus generaciones, y al hijo, al nieto, a todo el mundo. Y son unas personas llenas de odio y resentimiento. Entonces yo me levanto a orar y ya. Y busco qué me va a decir el Señor. Y entonces empieza así como a la loca, ¿no? ¿Y qué tal que un día le aparezca Judas se ahorcó? Ay, ay, ay. ¿Usted qué va a hacer si le aparece Judas se ahorcó? Y usted usa la palabra profética para ese día. Y diga, Judas se ahorcó, entonces usted literalmente lo va a hacer. No. Si a usted le aparece un ejemplo, le puede aparecer Judas se ahorcó. ¡Wow! Señor, ¿por qué Judas se ahorcó? Y empieza de ahí una enseñanza para tu vida y te vas a dar cuenta que eres un desleal. Ay, ay, ay. Que eres un desleal. Que dices amar a Dios, pero no lo haces. Que dices ser un seguidor de Jesús y no lo eres. Si yo soy un seguidor de Jesús, yo tengo que ser reflejo de Él. Si yo soy un seguidor de Jesús, las personas que están a mi alrededor tienen que ver ese ejemplo. Que lo que yo hable, que lo que yo predique sea congruente con lo que yo vivo. ¿Es difícil? Sí. Es difícil, sí, porque a veces nuestra humanidad, nuestra carne se quiere levantar y se quiere rebotar. Pero si yo me sujeto a la autoridad, si yo me sujeto a Dios, eso tiene que pasar. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás ¿en dónde? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Venga a nosotros. ¿Qué más dice? ¿Y qué? Hágase la voluntad de Él. La voluntad de Él, no la tuya. Y a veces cogemos y decimos, Señor, ay, 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 es que este es el hombre para mí o para mi hija o la mujer para mi hijo. Y empezamos a orar. Claro, y el hombre puede tener todas las cualidades y la mujer puede tener todas las cualidades que usted quiso. ¿Y si no es? ¿Y si no es? Pero como usted quiere, porque es que es así, es perfecto. Un hombre, una mujer que busca de Dios, un hombre y una mujer que van a la iglesia, es que esa es la pareja que yo anhelo para mi hijo, para mi hija. Y resulta que sí, puede ser un hombre o una mujer de Dios, pero puede que esa persona no vaya a cumplir un destino, el destino profético por Dios. Pero como tú te enseñó, yo conozco una mujer, Dios mío bendito, tiene una obsesión para que su hijo se case con una hija, bueno, con otra persona. Pero es una obsesión terrible, terrible, terrible. Y yo decía, pero pues sí, son temerosos de Dios ambos, bueno, todo lo espiritualmente hablando, pero si no van a cumplir el diseño de Dios, ahí se puede truncar algo, porque está orando por sus emociones, está orando bajo sus anhelos, está orando porque quiere y piensa que es cuando Dios no ha hablado nada. Amén. Dios no ha hablado nada. Pero como yo quiero manipular la oración. Ay, ay, ay. Es como por ahí salió una vez un meme, ¿no? De un pastor decía que esas mujeres que oran, Señor, oro por mi esposo, por fulano de tal, y resulta que el hombre es casado. ¿Ah? Y después de que han dañado el matrimonio, ay Señor, bendice mi hogar.
Por favor. ¿Por qué queremos acomodar la Biblia? ¿Por qué queremos acomodar y exigirle a Dios que haga algo donde está totalmente fuera del contexto? ¿Por qué le queremos pedir a Dios que bendiga algo que no está bajo la bendición de Él, que no está de acuerdo a la Escritura? Te llegó una enfermedad, te llegó algo. Señor, sáname, sáname, sáname. Dios, yo hablaba con mi esposo en esos días y yo le decía que para mí esa parte no es que no tenga fe, yo tengo fe, pero yo pienso en que encima de un dictamen está el dictamen de Dios. Y si Dios se va a llevar a esa persona, porque ya es el tiempo, porque no quiere que se pierda, y uno orando y clamando, entonces el pastor me decía, pero mira, acuérdate el Señor, cuando por el llanto de la madre, volvió a darle vida a ese joven. Y yo le dije, sí, es que mi esposo me descuadra a mí. Y le decía yo, sí, yo sé eso, pero yo pienso en algo. Yo, por ejemplo, tengo el caso mío, el caso de mi madre. Ese hombre entró a mi casa, oró, hizo la oración de fe, mi mamá hizo la oración de fe y él declaró sanidad para ella. La sanidad nunca llegó. Y yo peleaba con Dios porque la sanidad nunca llegó para mi mamá. Mi mamá se muere al mes, a los 2 meses de que este hombre haya declarado esa palabra. Pero yo después entendí que lo que Dios le estaba dando a mi mamá era una oportunidad para sanar su corazón y irse con él. Irse con él. A veces los procesos que tú vives, unos son consecuencias de tus acciones, pero también es un proceso por el cual Dios te está diciendo, te quiere mostrar lo que hay realmente en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Antes de soltar una palabra, piense, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? Lo que yo voy a hablar, ¿es de mis emociones o es que Dios realmente quiere hablar? Y yo me cuido, ¿sabe? Yo me cuido porque a mí yo tengo mucho temor de Dios en eso de ponerse uno a decir o hablar y que va y que no sea. Va y usted la embarre, ahí sí es cierto, le pasa lo de ese profeta que fue y le dijo al otro, ese no es un marido. Antes de hablar algo, piense, medite, ¿cómo estoy delante de Dios? Esto que yo voy a decir es de Dios. Esto que yo voy a decir no son mis emociones. Aquí hay un mover profético impresionante.